Entonces un soplo sistólico regurgitante, y en esa insuficiencia aórtica o mitral, en esa insuficiencia mitral, se puede dar un soplo en barra o en meseta, continuo. No, ni sube ni baja, es todo, del primer hasta el segundo ruido cardíaco. Insuficiencia mitral, no se olvide. Entonces ahí están, miren los soplos. Primer ruido, este sería creciendo y decreciendo. Generalmente los soplos de estenosis aórtica leve a moderada son creciendos, decreciendos o romboidales, en diamante también, ¿no? Y son mesosistólicos, generalmente en la mitad de la sístole. Pero cuando se hacen severos, se hace telesistólico, al final de la sístole. Se hace más intenso al final de la sístole. Entonces ahí también te podrías dar cuenta con semiología cuando es estenosis aórtica severa o estenosis aórtica leve, ¿no? Si es estenosis aórtica leve, es mesosistólico, o sea, más fuerte es en la mesosístole, en la mitad de la sístole, y cuando es al final, ya casi seguido al segundo ruido, es severo, se vuelven severos, ¿no? Eso es importante. Las cardiopatías hipertróficas, cuando se vuelve el septum más grueso, también en sístole puede producir turbulencias, también produce un soplo en diamante. Las estenosis pulmonares es igual que la aórtica, ¿no? Si es leve, es mesosistólico, y si es severo es telesistólico. La comunicación interauricular generalmente es más mesosistólico. La insuficiencia mitral que dijo vuestra compañera es en barra, holosistólico y en barra y todo el rato. Y el prolapso de válvula mitral generalmente es al final de la sístole, ¿no? Telesistólico. Insuficiencia tricuspidia también igual que la mitral, y la comunicación interventricular es casi una mezcla entre romboidal y el de meseta, ¿no? Básicamente. ¿Por qué se produce el soplo de insuficiencia de comunicación interventricular? Porque hay un hueco entre el ventrículo derecho que está acá y el ventrículo izquierdo que está acá, y en la sístole, ¿quién tiene más fuerza? El ventrículo izquierdo. Entonces hace que pase la sangre hacia allá. Entonces, como la sangre ya había pasado por el ventrículo derecho, se había ido al pulmón, había ido a la aurícula, después al ventrículo, y se iba a ir por la aorta, pero regresa al lado derecho, se llama soplo regurgitante. Pero es un soplo regurgitante porque regresa la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿no? Eso también pueden recordar en semiología. Entonces, no se olviden, hay soplos, primer ruido, segundo ruido, y acá debería estar el primer ruido, sístole, diástole. Sístole más corta, diástole más larga, la auscultación. Si es en todo, es holosistólico. Generalmente insuficiencia mitral o CIB, insuficiencia tricuspide. Si es en diamante, creciendo, decreciendo, soplo mesosistólico en estenosis aórtica leve, a veces moderado, estenosis pulmonar también. Y si se hace al final de la sístole, pero aquí no está, telesistólico, estenosis aórtica severa, ¿no? Se hace más. Hay protosistólico al inicio de la sístole, telesistólico al final de la sístole, como el prolapso de la válvula mitral. Los soplos después del segundo ruido son diastólicos. Hay al inicio protodiastólicos, mesodiastólicos, telediastólicos, y hay un soplo que se llama continuo, o en maquinaria, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, donde se escucha mejor en el foco pulmonar, y generalmente no se escucha el segundo ruido, lo enmascara. Entonces es soplo sistólico y diastólico, ¿ya? Entonces es importante. Ese soplo se puede volver en sistólico y diastólico cuando hay hipertensión pulmonar. El segundo ruido se hace más intenso en hipertensión pulmonar y se encuentra en sístole y en diástole. Ductus o soplo de Gibson. Entonces no se olviden en los soplos mesosistólicos, telesistólicos, aórticos. Hay algunas enfermedades, cardiomiopatías, y los soplos diastólicos. Entonces la auscultación también nos va a dar un poco de electrocardiograma, ¿no? Recuerden que la sístole vendría a ser desde el inicio contracción isovolumétrica, y ahí aparece la onda R. Entonces esta es la sístole, hasta que se despolariza la despolarización de los ventrículos, repolarización de los ventrículos, y de ahí comienza la diástole, ¿no es cierto? Entonces eso podríamos ver. El pulso
no se olvide, la onda pulsátil del pulso arterial. Y esto, si no se acuerdan, lo podemos hacer después un repaso. Si nos queda tiempo ahora, si no, podemos hacer una clase virtual de repaso para ver lo que es la onda de presión en el ventrículo izquierdo. Si ustedes pusieran aquí, este es el ventrículo izquierdo, un cablecito que mida solo la presión, verían que en la parte de la contracción auricular sube un poquito la presión, pero nada más, se llena el ventrículo, se cierra la válvula mitral, primer ruido cardíaco, contracción isovolumétrica, se aumenta la presión tan fuerte, eyección rápida, eyección lenta, se abre, se cierra la válvula aórtica, segundo ruido cardíaco, y viene la relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular, y otra vuelta viene la sístole. Entonces eso es importante. La sístole desde en el electrocardiograma, desde la onda R o del complejo QRS hasta la mitad de la onda T o al inicio. Eso vendría a ser la sístole. Es importante. Entonces no se olviden cómo va la contracción y la relajación isovolumétrica. Me hubiera gustado tener. Entonces los soplos diastólicos después del segundo ruido. Los precoces, insuficiencia aórtica de llenado, insuficiencia de regurgitación, ¿no es cierto? De regurgitación. Entonces, en insuficiencia aórtica regresa la sangre. Eso es lo mismo en la pulmonar, regresa la sangre. Eso generalmente son precoces. Insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, generalmente por hipertensión pulmonar en la insuficiencia pulmonar. Los mesodiastólicos son aurículo-ventriculares por desproporción entre el flujo del aurículo ventricular y el orificio valvular, o sea, diástole. ¿Qué pasa en la diástole? El llenado de los ventrículos. Llenado de los ventrículos, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Y eso es el paso, ¿no? ¿Qué patología entonces si es, doctor, si es un soplo diastólico de llenado, en qué patología? ¿Quién? Ayúdenme. Estenosis mitral, porque está llenado la válvula mitral, o estenosis tricuspidea. Entonces no se olvide, cuando hay un soplo diastólico, mesodiastólico, puede ser por esta estenosis, ¿no?, valvular mitral o tricuspidea, ¿no? Y a veces los soplos son más fuertes en las leves que en las severas. ¿Qué más? El chasquido de apertura, que ya lo hemos dicho, que a veces hace el sonido. Y en las insuficiencias, el ductus, el CIB, el CIA, también hay unos soplos, ¿no? En la insuficiencia aórtica aguda hay una regurgitación mitral diastólica. Pero, ¿por qué? ¿Se puede haber o no? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasaría en la insuficiencia aórtica aguda? Regresa sangre. Claro, podría tener más volumen. Se podría haber una regurgitación o retorno en la válvula mitral, pero en diástole, ¿qué llaman? Pero en diástole debería ser llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Pero como regresa de la aorta y es severa, puede ese chorro regresar hasta la aurícula, que es raro. ¿Tiene algo que ver que tal vez como es agudo el ventrículo no se haya acoplado bien? ¿No? Claro, el ventrículo es pequeñito y al ser pequeñito la sangre llega, pero llega a la aorta, al ventrículo y regresa hasta la aurícula. Entonces es insuficiencia. Pero hay un soplo de Austin Flynn. El soplo de Austin Flynn es insuficiencia aórtica crónica. Es cuando el chorro de la válvula aórtica, por ejemplo, de allá, esto sería la válvula aórtica. Si regresaría mucho chorro, aquí en diástole debería estar cerrado, ¿no? Hemos dicho que en sístole, eyección rápida, eyección lenta, está abierto. Se cierra, segundo ruido cardíaco. Y se va a abrir esto y va a salir sangre. Pero ¿qué tal si es tan fuerte la insuficiencia que regresa la sangre justo cuando se está abriendo la válvula mitral? Esta válvula mitral que se abre, con este chorro va a chocar y no va a dejar abrir la válvula mitral. Entonces va a haber una pseudo estenosis de la válvula mitral. A eso se llama soplo de Austin Flynn o fenómeno de Austin Flynn en insuficiencia aórtica crónica.
soplos mesodiastólicos que hemos hablado. La diástole entonces vendría a ser después, ¿no? Después del cierre de las válvulas, o sea, después en la mitad de la onda T, y ahí viene la diástole y tiene más tiempo, ¿no? Eso vendría a ser todo soplo después del segundo ruido o antes del primer ruido son soplos diastólicos. Eso puede ser mesodiastólico y al final de la diástole, que sería acá, ¿no? De nuevo, el segundo al final de la diástole. Telediastólico, al final de la diástole. Los soplos continuos, pues de una continua diferencia de presiones entre dos áreas. El ductus es la principal causa, pero no es la única. Si ustedes han visto pacientes renales con fístulas arteriovenosas, pueden encontrar el mismo soplo continuo, ya sean fístulas congénitas o adquiridas. Las adquiridas son en los renales. Ahí puede haber también las fístulas coronarias, que van desde de las arterias a las venas, pero en el corazón, coronarios. Y entre el seno de Valsalva y el lado derecho del corazón, que hemos visto también fístulas, ¿no? Coartación aórtica y embolia pulmonar podrían producir también ruidos cardíacos alterados. En la coartación de aorta, ¿qué vendría a producir? ¿Un soplo sistólico o diastólico? Sistólico, porque la aorta es solo un tubo de contención, pero si está cerrado en una parte va a producir turbulencia. ¿Cuándo pasa la sangre por la aorta? En sístole. No estamos hablando de la válvula aórtica, estamos hablando del tubo de la aorta misma, ¿no? Entonces sería un soplo sistólico. Y hay un soplo mamario que yo suelo escuchar en un caso, que es un zumbido venoso, ¿no? Que lo escuchas y en diástole o en sístole generalmente es un soplo de las arterias mamarias. No se olviden del frote. ¿Qué es el frote? Es otro ruido que aparece tanto en sístole como en diástole y se produce por la fricción de las capas del pericardio. El pericardio visceral y el pericardio parietal. Esas mismas capas se pueden, cuando se inflaman, puede producir un frote. Entonces pueden escucharlo después del primer ruido o después del segundo ruido. Es rudo. Y generalmente se produce en pericarditis. En pericarditis aguda. ¿Se puede producir en derrame pericárdico moderado o severo? No, porque ya hay líquido y ya no hay fricción. Entonces cuando ya hay mucho líquido, ya deja de desaparecer. Por eso que el frote pericárdico es un ruido cardíaco que es transitorio. Se puede escuchar unas horas y al día siguiente ya no hay, o incluso en algunos latidos, y solo se escucha con algunas posiciones. ¿Qué posiciones conoces en cardiología? ¿Qué es la posición de Pachón? Por ejemplo, es cuando le pones de costado. De cúbito lateral izquierdo, ¿no? En ecocardiografía van a ver, pónganlo en el cúbito lateral izquierdo, es el maniobra de Pachón. Hay de Azoulay. ¿Cuál es la maniobra de Azoulay? Cuando levanta el brazo. Sentado el paciente, ¿no? Ligeramente inclinado hacia adelante y le hacen levantar los brazos. En patología aórtica, insuficiencia aórtica, se escucha mejor la maniobra de Azoulay. Hay algunas maniobras que tienen que recordar todos, ¿no? Ya estamos. ¿Han comprendido? ¿Han recordado un poco de semio? Listo. ¿Les ha servido? ¿Preguntas? Algo tal vez nos hemos olvidado. Hay tanto de semio. Pulso venoso y arterial, pero para que entiendan debería haber traído mis diapositivas de pulso venoso y arterial, lo que podemos hacer y de ciclo cardíaco. Si quieren, por ejemplo, pueden decirme el día mañana, en la noche, pero el día domingo en la noche, los que quieren entran, no voy a llamar lista, y les podemos hacer un repaso del ciclo cardíaco y del pulso venoso y arterial, un poquito más de semio para que ustedes puedan entender, ¿no? Ahora, en cada tema